¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, un programa que arrancamos recordando a uno de los artífices de la poesía norteamericana, Walt Whitman. Seguramente recuerdan esa imagen de Robin Williams en la película de La Sociedad de los Poetas Muertos, subiéndose a un escritorio y diciendo, oh capitán, mi capitán, frase que también da un poema Walt Whitman en su libro de Las hojas de hierba, en el que hacía un homenaje a Abraham Lincoln. Para platicar de los 200 años de este transgresor de la literatura, crítico de su tiempo y un personaje que hay que seguir, nos acompaña Mauricio Molina, que saludamos con mucho gusto. Laura Güeman, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchísimo gusto de recibir a Mauricio en este espacio para dar pie a un análisis de una figura que efectivamente nació hace 200 años y que ha estado presente en distintos momentos, que a lo mejor se lee en la secundaria, en la preparatoria, se va, se deja, pero regresar a él también nos explica cosas de nuestro presente, Mauricio. Sí, claro. Bueno, Whitman es un poeta que es totalmente seminal, ¿no? Es decir, es un poeta que siembra la poesía moderna. Es decir, no nada más la poesía moderna en lengua inglesa, sino la poesía moderna en nuestro continente, ¿no? Es decir, así como decía García Márquez que la mejor novela que jamás se había escrito en el continente americano era Moby Dick, que es de Herman Melville, que era un contemporáneo de Whitman. Whitman es el gran poeta que va a inseminar, digamos, con su poesía, con Hojas de hierba, con El canto a mí mismo, que es totalmente transgresor, que es totalmente, que hasta fue calificado de obsceno y demás, junto con Emerson, que es el filósofo. Entonces hay un filósofo, el novelista y el gran poeta, que fue Whitman. Y Whitman va y regresa, es decir, es un poeta que por un lado, fue muy criticado por la generación de Ezra Pound y de William Carlos Williams, de los imajistas, hasta que Pound hace un pacto. Hay un poema muy hermoso donde dice, bueno, hagamos un pacto viejo, vamos a empezar a comerciar, ¿no? Y en realidad es un poeta que va digamos, a desarrollar una poética, y esta poética que está basada en el conflicto entre el yo y el mundo. Es decir, la afirmación del yo, la afirmación de la propia personalidad frente al universo, ¿no? Y ese es Walt Whitman. Y Walt Whitman nos va a enseñarle algo a la poesía, que más allá de la forma, porque él utiliza el versículo bíblico de la corte davidiana, sobre todo y salomónicos, los salmos y demás, el versículo lo va a utilizar de una manera transgresora también, porque va a comenzar a hablar de los temas de la naturaleza, como Emerson, su contemporáneo, como Thoreau, su alumno, y va a desarrollar una poética que reaparece y desaparece, como decías. Es decir, aparece en su momento como un personaje muy extraño, como un poeta raro, digamos, una rara avis en la poesía, porque Wordsworth no se parece a él, Coleridge y los poetas ingleses de su época o anteriores un poco a su época tampoco se parecen. Los simbolistas franceses definitivamente no tienen nada que ver con él. Él es esta afirmación del yo, es algo muy americano. Es un tanto romántico, podemos decir que es un poeta que se puede inscribir dentro de esto en un sentido muy amplio. Claro, es un poeta romántico en el sentido de Baudelaire, en el sentido de Rimbaud, es decir, son poetas vagabundos, que les gusta el mar, que les gusta el bosque, que les gusta el cielo, que les gusta la naturaleza, ¿no? Es decir, y él va a influir muchísimo a Thoreau, que va a ser el gran libro del regreso a la naturaleza, Walden. Y después van a pasar muchos años, bueno, primero con Pound y con William Carlos Williams y con los poetas norteamericanos de principios del siglo XX y de mediados del siglo XX, va a reaparecer como una gran influencia en la generación Beat, por ejemplo. Oye, Mauricio, cuando te escucho también pienso un poco en la conformación de Estados Unidos. Estamos hablando de un periodo en el que se está diseñando la democracia estadounidense, se está usando, hay una prueba y error
notable. Estás mencionando a Thoreau, que no solamente le gustaba admirar la naturaleza, vivirla, sino también hablaba de la desobediencia civil. Sí, Emerson, claro. Emerson escribe sobre los hombres representativos, y en Walt Whitman, además de sí mismo, además de la noche, además de la muerte, de la madre, del mar, está el derecho, está la democracia, está la equidad, la igualdad. Es un yo que se habla a sí mismo como si fuera otra persona, diciéndose que las cosas deben de ser iguales y democráticas, ¿no? Claro, y el individualismo, es decir, es un poeta del individuo, ¿no? del individualismo, de destacar el individualismo. Y ahorita que hablaste de la democracia, hay una oda a la democracia de Whitman, que es muy importante también entenderla. Y sí, es el mundo de los norteamericanos que se está conformando. A él le toca todavía la invasión norteamericana, habla muy mal de los mexicanos, por cierto. Después le va a tocar la guerra civil norteamericana, obviamente su hermano combate para digamos, la parte del norte, la parte que triunfa, y él va a estar bien, va a ser testigo de cómo Estados Unidos se va conformando entre estas dos, entre el sur y el norte, ¿no? Y entonces va a hacerse pues este melting pot que es Estados Unidos. Todavía no llegaban las grandes migraciones, pero ya hay esta idea del yo y de la individualidad y del individualismo como parte de la democracia y de los derechos del individuo frente al mundo, ¿no? Y esto es lo que van a retomar muchos de los escritores posteriores, norteamericanos sobre todo, y lo van a retomar muchos los escritores latinoamericanos. Bueno, de escritores norteamericanos o de escritores en lengua inglesa, por ejemplo, uno pensaría en Ginsberg con The Whole, que tiene esta parte un tanto obscena, esta parte también de una exploración del lenguaje, de un poder muy grande. Y en lengua española, ¿quiénes serían esos autores que retomaron el sentido de la individualidad de la manera en que nos lo plantea en su obra? Por ejemplo, Rubén Darío es una de las grandes influencias que tiene Rubén Darío, pese a que Rubén Darío era un poeta muy formal, era un poeta que utilizaba endecasílabos y demás. Es un poeta también de la naturaleza, del nombrar las cosas, de este continente que todavía, como decía Werner Herzog en Aguirre, La ira de Dios, el mundo todavía no acaba de ser nombrado, ¿no? Es decir, el mundo tiene que ser nombrado en el nuevo continente, ¿no? Y entonces, después de Darío va a estar Lugones, que es un poeta menor frente a Darío. Algunos poemas del primer Borges son el poema conjetural, son muy whitmanianos. Y después va a aparecer el gran poeta whitmaniano en lengua española, que es Pablo Neruda, ¿no? En La residencia en la tierra está el gran poema del canto a mí mismo, que es la autosensualidad, la autoexploración del cuerpo, la exacerbación del cuerpo. Va a aparecer en el ritual. Hay un poema que se titula El ritual de mis piernas en residencia en la tierra, que también es esta idea de explorar el propio cuerpo, de disfrutar de los placeres del propio cuerpo y demás. Y bueno, va a ser el poeta, digamos, que va a tener la mayor influencia en lengua española. Después va a estar Cardenal, obviamente, es un poeta muy whitmaniano en muchos aspectos, hasta en aspectos teológicos como deísmo y demás que tenía Whitman. Y que tiene esta parte también de la teología de la liberación, claro, digamos, de Ernesto Cardenal, que es muy transgresora, ¿no? Sí, Cardenal, además, y esta influencia también de cierto individualismo deísta, ¿no? Es decir, hay una teología, pero también una reivindicación del individuo, ¿no? Y luego ahorita mencionaste los Mitnicks, que yo creo que sí es muy importante también Kerouac, que sí es un escritor que hereda muchos elementos de Whitman,
¿no? Es decir, explorar América, explorar el mundo, explorar el continente, explorar los bosques, la naturaleza, ¿no? Es muy kerouaciano, de alguna manera, si buscáramos, si viéramos las cosas al revés, diríamos, miren, Jack Kerouac y Allen Ginsberg y Gary Snyder, los tres grandes beats, o tres grandes poetas beats, influyeron a Walt Whitman, ¿no? Es decir, tuvieron una especie de visión al revés, digamos. Y en lengua española, bueno, en México, por ejemplo, no hay grandes poetas whitmanianos. Pienso nada más en el uso del versículo de José Carlos Becerra, el poeta tabasqueño, y en Carlos Pellicer. Creo que Carlos Pellicer es uno de esos poetas que en algunos momentos, sobre todo en estos grandes poemas dedicados a la naturaleza, de su natal Tabasco, va a encontrar este mundo de la naturaleza en la poesía, ¿no? Y hay otro poeta que es muy poco conocido, un poeta argentino, Juan L. Ortiz, que escribió un libro que se llama El Gualeguay, que es un río que recorre todo el Paraná, es el Paraná, digamos, el río Paraná, pero es una vertiente del Paraná, que es el Gualeguay, y entonces ahí vamos a encontrar a un poeta muy whitmaniano también, que murió en los años 70, 60, 70, y es un poeta que tiene también muchísima influencia de Walt Whitman. Y Mauricio, a veces la influencia se siente en la propia construcción de una obra, pero también en el ambiente. Se van heredando cosas a través de la literatura, de la cultura, y seguramente por ahí esa semilla germina de otras maneras, en el pensamiento, en la forma de ser, ¿no? Claro. No, y en la visión del mundo. Yo creo que también esta visión del mundo y de la percepción de la naturaleza como una especie de deidad, ¿no? Es decir, hay una cosa así muy... Y eso suena súper interesante, Mauricio. Ojalá y tengamos la oportunidad en otra ocasión de poder conversar en torno a ello, porque cuando estás hablando de la naturaleza hiciste una recomendación a propósito de un poeta argentino, pero pienso también en los poemas que ha detonado el río Ontario, que ha detonado, en el caso de Whitman, los poemas que ha detonado el río que abraza a Montreal. Prácticamente se han convertido en una columna vertebral en la lírica de los quebequenses. Ojalá podamos retomarlo en otra ocasión. ¿Te parece? Poder conversar sobre esos poetas ribereños. Muy bien, sí. Muchas gracias por Muchísimas hacernos esta recomendación. No, gracias a ustedes por y invitarme. Y a leer, una recomendación para que lea la gente, bueno, Hojas de Hierba es como Hojas de Hierba. Lo básico, ¿no? Yo diría que también leyeran El Canto a mí mismo. Y después, bueno, leer también a Thoreau, Walden, y el de la desobediencia civil, que es son libros muy importantes, y que lean también a Pablo Neruda, una relectura de Pablo Neruda a través de la mirada de Whitman, creo que sería muy interesante. Mauricio. Oh, Captain, my Captain. Oh, Captain, my Captain. Y que vean también la película de Peter Weir. ¿Por qué no? Sí. Muchísimas gracias, tenemos una pausa. El estado de Hidalgo se viste de letras. Pues hemos tratado de que esta feria signifique un foro de participación, un foro donde la gente pues que hace esta labor editorial local pues tenga una plataforma donde puedan presentar precisamente su creación literaria y también evidentemente crecer y mejorar el traer la actividad editorial nacional o internacional a esta feria en el caso de Hidalgo. El año pasado tuvimos una participación de al menos 50 sellos editoriales. Este año estamos pensando refrendar esa cifra y a lo mejor alcanzar hasta los 60 en estos últimos días de cierre de esa conformación, pero evidentemente pues la idea es que también superemos las metas que hemos venido remontando. Pues tenía una aproximado de 130 actividades, justo el año pasado tuvimos 521, estamos ahora sobre las 650 para este año 2019 y también en el crecimiento de los visitantes, arrancamos con un promedio de 25,000 visitantes, ahora queremos llegar al menos a 70,000, 80,000 visitantes. La Feria del Libro se llevará a cabo del 17 al 29 de junio en la ciudad de Pachuca, en el Centro Cultural del Ferrocarril, que está en una zona céntrica de la ciudad, muy ubicable, es una antigua estación del ferrocarril y bueno, los esperamos ahí en la ciudad de Pachuca.
Y con el ánimo de descentralizar la cultura a través del arte teatral, se ha puesto en marcha el circuito Tlaxcal Teatro. Descentralizar y redistribuir la riqueza cultural en la entidad es el objetivo de Tlaxcal Teatro, cuyas actividades fueron formalizadas ayer con la firma de convenio entre el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México. Ya arrancó hoy mismo la gira, circuito de 11 grupos del estado de Tlaxcala que participarán en un circuito alrededor de 11 municipios y se presentarán 111 funciones y culminarán en el Teatro Xicoténcatl de la ciudad de Tlaxcala, a donde nos da mucho gusto abrir las posibilidades del Centro Cultural Helénico y orientarlas más allá del círculo de San Ángel para compartir con los estados algo de lo que tiene el Helénico como programador de experiencia. Durante más de 2 meses en los municipios de Apetatitlán, Apizaco, Tetlanocán, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tlaxcala, Tepeyanco, Terrenate, Xicotzinco y Zacatelco, sus habitantes podrán disfrutar de obras teatrales. Lo hacemos en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y también pues la Secretaría de Cultura Federal a través del Helénico. Nosotros apoyamos con conseguir los grupos, solventar los honorarios de los grupos y también vamos a llevar nosotros 6 talleres y una conferencia magistral de actuación, de iluminación, de gestión y de producción y también una plática con un destacado dramaturgo. Todos los sábados a partir de las 12 horas, los habitantes de esas comunidades podrán disfrutar de puestas en escena en forma gratuita, como parte de Tlaxcal Teatro, circuito de teatro en diversas comunidades de la entidad que impulsan la Secretaría de Cultura y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, cuya intención es redistribuir en el Estado la riqueza cultural. El evento es una actividad del Programa Nacional de Cultura Comunitaria Federal y el Centro Cultural Helénico se suma a esta iniciativa como conocedor del poder transformador del teatro y su compromiso por difundir ese arte escénico. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y continuamos con actividades escénicas. El lado oscuro y desgarrador de la industria chocolatera es expuesto en el Teatro Sergio Magaña. Tres menores de edad son raptados y llevados contra su voluntad a una de las tantas plantaciones de cacao que existen en Ghana y Costa de Marfil, países donde se produce más de la mitad de todo el cacao del planeta. Al percatarse de esta realidad, un periodista británico hará hasta lo imposible por revelar el lado oscuro de la industria del chocolate. Este es, a grandes rasgos, el planteamiento inicial de la puesta en escena Niños Chocolate, escrita por Jaime Chabot y dirigida por Alberto Lobnitz. Una obra que a nadie dejará indiferente. Es una obra hermosa, conmovedora, pero que retrata una realidad, además, que no solo ocurre en África, sino que ocurre en todo el mundo, que es el problema de la explotación infantil. Y México, desde luego, es un país que adolece terriblemente de este mal, y la obra al final llega a tocarnos en ese sentido y a pedirnos un poco que tomemos conciencia y que apoyemos para que esto no siga sucediendo. Sigue habiendo explotación infantil hoy, ahorita, en este momento hay niños esclavos en Ghana y Costa de Marfil que están cortando cacao sin recibir una remuneración, robados de sus padres o vendidos por sus parientes a estos países. Entonces, siempre ha sido así, por generaciones. Los adultos cobran por cultivar. Los niños no. Niños Chocolate es una coproducción de la Dirección de Teatro UNAM y la compañía Mulato Teatro, fundada por Jaime Chabot y Marisol Castillo con el propósito de visibilizar la tercera raíz de México.
Yo incluso no la catalogaba como obra infantil o juvenil. No la pensaba así, yo sabía que era un tema brutal, ¿no? Que era además completamente innecesario poner la violencia explícita en el texto, ¿no? Es decir, ver que azotan a un niño, pues no era necesario, está en la palabra, está en lo que le sucede a los personajes, en lo que le sucede a este periodista, que además es real. Desaparecieron a varios periodistas, un par por lo menos, que hincaron el diente en una industria tan boyante como la del chocolate. ¿Tú crees que tu mamá te esté buscando? No sé. ¿Quieres que la busque? Niños Chocolate ofrece funciones en el Teatro Sergio Magaña los sábados y domingos a la 1 de la tarde. Cuando me han preguntado, ¿y por qué África? Y les digo, no importa dónde se dé. ¿Neptuno haría una diferencia? No. Es anecdótico que suceda en México o que suceda en África. Fui secuestrada y llevada a Ghana. Estoy buscando a mi madre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Solo tengo 9 años. Dicen que la memoria, a diferencia que el cine, no reproduce textualmente lo que se graba. Los recuerdos se van construyendo de momentos fragmentados que a veces se pasan de cucharadas. Al regresar en el segmento de ciencia, hablamos de mitomanía. Ya volvemos. El Chamuco y los hijos del Averno están de fiesta. La revista humorística y de sátira política mexicana El Chamuco y los hijos del Averno celebró 12 años de vida de su segunda etapa. Junto a sus seguidores o sobrinos del Averno, los moneros Rapé, Patricio, Helguera y Hernández celebraron la revista que desde su fundación con el icónico monero Rius ha llenado sus páginas de temas polémicos como la política, la religión, la economía y el fútbol. Pues mira, son 12 años de Chamuco de la segunda época, porque el Chamuco, bueno, empezó como el Chahuiztle en el 94, después tuvieron a bien robarnos el nombre del cabezal y entonces el Chahuiztle se convirtió en el Chamuco y ahí la llevábamos hasta que llegó Vicente Fox como presidente y nos hizo competencia desleal, entonces ya no pudimos seguir haciendo la revista porque pues era más humorística la realidad que la revista. Cuando empezó este proyecto pues era un momento de muy poca apertura en los medios. El Chahuiztle original salió en el 94, que todavía era el sexenio de Salinas. Era muy difícil hacer caricaturas de él en los periódicos. Y entonces la revista salió para romper con ese cerco de censura que había alrededor de la figura presidencial. Y bueno, a eso nos dedicamos, ¿no? A decir las cosas que no se podían decir en otro tipo de medios. Se convirtió la revista en un semillero de talentos, ¿no? De Hans, Cintia Bolio, Augusto Mora, Acelo Ruiz, El Fer, Erasmo Monos. En verdad hay en el Chamuco una escuela de la caricatura que responde exactamente a eso, ¿no? Desde La Garrapata, desde las revistas de principios del siglo XX. Las revistas de humor político, de sátira política, se convierten en eso, en un semillero de talentos. Afortunadamente tenemos lectores que más que lectores son militantes, entonces son muy fieles, pues quieren mucho el proyecto y además es recíproco, nosotros nos queremos mucho a ellos y cuando se hacen estos eventos de aniversario, está muy bien porque es verdad, es una fiesta entre amigos, vienen los amigos que vemos casi cada año en el aniversario. Actualmente la publicación mensual impresa del Chamuco cuenta con una versión digital, además de un programa de televisión transmitido por Canal 22 y TV UNAM. De verdad, es una hazaña que hayamos llegado con vida hasta acá y de alguna manera inexplicable. Pues tenemos la revista, ahora tenemos una editorial de libros en donde estamos publicando nuestros propios libros, estamos haciendo productos, ¿no? Y la gente está respondiendo y bueno, pues nuestra empresita ahí va y esto permite que hagamos esto que hemos
que eso que queríamos hacer, que lo podamos seguir haciendo de manera independiente. Entonces, pues estamos contentos por eso y queremos compartirlo con la gente. Noticias 22, Omar Vera. Continuamos ahora con más información que nos viene del Centro Cultural Universitario. A propósito de una iniciativa de la ONU, vamos a ver de qué se trata. Expertas y activistas se reunieron en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para debatir sobre los temas que deben ser prioritarios en la agenda de género, en el foro titulado Ser mujer en México, realidades de un encuentro. Esta iniciativa nace a recibir en México por primera vez lo que seguramente han escuchado, que es el Women's Forum, donde unas mujeres llegaron a México para proponer unos temas de la agenda. Es un evento privado que de hecho cuesta 1.200 euros el acceso. Entonces, pues nosotras como personas activistas decidimos organizar un evento público, gratuito, y posicionar temáticas de agendas invitando a mujeres comprometidas en temas de los cuales no se hablan. Vamos a hablar de feminicidios, vamos a hablar de hijos, de madres con hijos e hijas desaparecidas, vamos a hablar de bienestar emocional en la maternidad, vamos a hablar de mujeres en la política. La idea de este foro era justamente hablar de esos temas que hoy en día nos afectan, que cada una de nosotros trabajamos por individual y que hemos tomado como agenda propia. Después de las intervenciones de 15 minutos, se firmó un documento que será entregado a distintas instituciones con el objetivo de ofrecer estrategias para erradicar estos problemas. Un primer fin de acercarnos a la organización del Women's Forum porque queremos colaborar con esas mujeres que vienen a México con una visión global, que es muy enriquecedora, por supuesto, pero que se tienen también que basar sobre las realidades locales, territoriales y comunitarias de cómo se vive ser mujer en México. Y el segundo objetivo es acercarnos a las dependencias competentes en la materia para proponer una agenda pública desde una visión de gobierno y parlamento abierto, como lo hemos propuesto en redes sociales, ¿no? Las conferencias que formaron parte de este encuentro estarán disponibles en las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Noticias 22, Óscar Cortés. Bien. ¿Qué tan mitómanos son ustedes? ¿Puedo contestar yo? Liminal, con Karen Rivera. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con personas que con frecuencia deforman la realidad y utilizan a la mentira como una herramienta para buscar la aceptación y admiración de los demás. En 1891, el psiquiatra suizo Anton Delfruck definió por primera vez el término pseudología fantástica que conocemos como mitomanía. A continuación, les presento la siguiente nota. Mentir de forma frecuente para conseguir un objetivo o lograr la atención y admiración de los demás es una de las características más comunes de las personas que padecen mitomanía. Este trastorno, conocido como pseudología fantástica, es originado por factores ambientales, genéticos y de personalidad. La mitomanía sería una situación extrema del uso de la mentira. Y yo diría que hay dos grandes ramas de la mitomanía, una de ellas en donde la persona mezcla la fantasía y la realidad y ella misma la confunde, ella se cree. En gran parte podríamos decir que es defensivo, que se están defendiendo de algo que no les agrada en la vida, o sea, no les agrada su vida, no les agrada como ellos son. Entonces, una defensa es recurrir a la fantasía, entonces, pues es mejor la realidad que yo me imagino a la realidad que verdaderamente tengo y entonces así pues la puedo pasar más o menos
más o menos bien. La mitomanía tiene diversas clasificaciones. Una de ellas es la compulsiva, cuando no se puede dejar de mentir, y otra, la impulsiva, cuando se miente frente a una situación de peligro o estrés. Si su origen es genético, existe un problema de disfunción cerebral relacionado con la serotonina, neurotransmisor que regula la transmisión de información entre las neuronas y controla las emociones y el estado de ánimo. Hay otros factores, digamos, de personalidad, como podría ser una personalidad narcisista, en donde la persona tiene grandes aspiraciones, pero sus habilidades no están de acuerdo con sus aspiraciones y entonces va a satisfacer las aspiraciones mediante la fantasía, ¿no? Además de los factores genéticos y de personalidad, se encuentran los factores ambientales, que son originados en la infancia en hogares donde hubo violencia y abuso de narcóticos. Esto genera problemas de identidad a quienes habitaron en ese contexto y los lleva a protegerse del yo que no les gusta a través de la mentira. Para tener un tratamiento de un asunto de personalidad o de conductual hay un primer requisito. Y el primer requisito es que la persona se dé cuenta que hay alguna situación que es necesario cambiar. Si la persona no se da cuenta que hay una necesidad de cambiar, entonces podemos aplicar cualquier cantidad de técnicas que no van a dar resultado. La terapia cognitiva conductual es una de las terapias alternativas para tratar este padecimiento y que implica que los seres humanos nos guiamos a partir de nuestros sentimientos y pensamientos. Nuestros sentimientos y pensamientos son los que guían nuestra conducta. Sin embargo, y como ya escuchamos, los que padecen mitomanía son muy renuentes a este tipo de terapias. Incluso es difícil que acepten que padecen un trastorno como este. Rafael, Laura y Wemansin. ¿Nosotros? No, ¿qué pasó? Es un padecimiento complicado porque, sobre todo, aún falta mucho por investigar desde el origen, ¿no? Si puede ser genético, si puede ser desde la situación ambiental, lo que se vivió en la infancia, sufrimiento, abandono. Este tipo de cuestiones pueden también generar un trastorno como este. Aceptémonos como somos. O mejor escribir un libro, ¿no? Digo, dedicarse a la literatura. ¿En qué capítulo vas? El principal problema es ese, es que no aceptamos la realidad tal como es. Ese es el principal problema. Y entonces de ahí comenzamos a generar estas historias y en nuestras historias planteamos o describimos, como dice quizá Wemansin, este libro, esta vida que nos gustaría que nosotros tuviéramos y que definitivamente no tenemos, porque no aceptamos nuestro origen, no aceptamos nuestro pasado, no aceptamos lo que ahora somos. De ahí que busquemos la admiración a través de las mentiras con los demás. Aguas con las redes sociales, porque ahí se ha dado un auge y un fomento de esta mitomanía desde la imagen propia, ¿no? Desde la creación de una imagen que no corresponde con la realidad. Ahora que a mí me surge la duda, de acuerdo con lo que tú investigaste con este especialista, hay grados también, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno cuenta su vida, cuando uno cuenta su historia, lo que es, exagera algunas partes, eso yo siento que pasa y a lo largo de la vida la gente empezamos a interpretar lo que hemos vivido de una manera que nos haga bien o no nos haga mal, ¿no? Pero o sea, sí es una sublimación o una forma de adaptación. El grado más preocupante es la mitomanía compulsiva, que constantemente estamos diciendo mentiras para absolutamente todo. Por naturaleza los seres humanos mentimos y quizás si tenemos miedo o queremos ocultar algo, con nuestras madres es el claro ejemplo, ¿no? Cuando éramos más jóvenes y nos regañaban por llegar tarde, bueno, pues, soltábamos ahí una mentira, pero la mentira compulsiva es la que decimos constantemente, incluso ya el mitómano no sabe si está viviendo en su realidad fantasiosa o en el contexto real que todos los demás tenemos. Eso es preocupante. Además, existen diversos tipos de mitomanía. Por
ejemplo, las personas que se creen enfermas y que buscan constantemente a un médico hasta que les dice que están enfermas o se operan incluso con esta necesidad de creerse o de llamar la atención para que las consideren enfermas, las consientan. Este tipo de situaciones sí existen diversos tipos y diferentes clasificaciones. ¿Me dejan decir nada más la paradoja de Epiménides? Todos los participantes de este noticiario mienten. Yo soy un participante del noticiario, ¿no? Esta es la primera. ¿No? Bueno, mejor. O sea, es una paradoja interesante, Les ¿no? recomiendo un libro de un mitómano, Las memorias del barón Munchausen. Ah, bueno. A ver, ¿no? Yo les recomiendo que vayamos a la pausa y que no se pierdan a continuación, terminado este noticiario, Debate 22, religión y medios o medios dedicados a la religión. Temazo con Álvaro Cueva. Volvemos. Bueno, continuamos con esta que es una recomendación. No se vayan a perder este próximo domingo la última presentación de la ópera Sal si puedes de Daniel Catán en el Palacio de Bellas Artes, razón por la cual hoy queremos recordar al autor, quien habría cumplido 70 años el pasado mes de abril. Daniel Catán fue el primer compositor mexicano cuyas óperas fueron representadas exitosamente en los Estados Unidos. Fue músico, compositor y profesor que se destacó por colocar sus piezas en español dentro del repertorio mundial. Tardó mucho aquí en México porque una vez estrenada Su hija de Rapachín en San Diego, inmediatamente empezaron a llegar las comisiones de ópera cada 4 años o algo así. Fue una tras otra hasta que falleció. Entonces, después de la hija de Rapachini, se hizo Florencia en el Amazonas, después Sal si puedes, después Il Postino y ya tenían la comisión de Meet John Doe. Recibió el premio Plácido Domingo por su contribución a la ópera y la beca Guggenheim. Algunas de sus obras estaban basadas en obras literarias. Por ejemplo, La hija de Rapachini está basada en una obra de teatro de Octavio Paz. Su última obra, Il Postino, en la pieza Ardiente Paciencia del chileno Antonio Escármeta. Mientras que Florencia en el Amazonas tiene guiños y motivos de El coronel no tiene que le escriba, de Gabriel García Márquez. Era un ávido lector. Bueno, él estudió filosofía en Inglaterra, pero tenía un gran amor a la literatura. Y una literatura de todos lados, ¿no? Como podía leer Thomas Mann, leía García Márquez, leía Günther Gerson, leía Pamuk, leía muchísimo, de todos lados, universal. Componía todos los días. Desde que se levantaba, tomaba una libreta para escribir sketches, ideas y frases que transformaba por la tarde en partituras. Entre sus compositores favoritos se encontraba Mozart, Ravel, Stravinsky y Verdi. Cada ópera tiene como un sello. Y una característica de Daniel Catán es que es un compositor en el que te vas a acordar de sus melodías. Es un compositor neorromántico. Además de óperas, también compuso música orquestal, de cámara y para cine. Bueno, hizo una película que se llama I'm Losing You y también hizo música para la serie televisiva de El vuelo del águila. A 70 años de su nacimiento, Daniel Catán recibió un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, con la puesta en escena de su obra Sal si puedes. Fue un compositor que le dio voz a la lengua española y logró proyectarla en todo el mundo. Noticias 22, Óscar Cortés. Esto les va a llamar seguramente la atención y se va a poner muy, muy interesante. 100 intérpretes, 50 compositores, 13 ensambles, un solo lugar. El Exteresa Arte Actual es sede del primer maratón Onyx de música contemporánea. Vamos a conocer los detalles. Por primera vez se realizará el Maratón Onyx de Música Contemporánea, que reunirá a más de 100 solistas y 13 ensambles de música nueva. Las agrupaciones interpretarán obras de 50 compositores de 30 países del mundo. Todo esto ocurrirá en Exteresa Arte Actual. Cuando surgió esta idea de hacer el primer Maratón Onyx de Música Contemporánea, que ese es el título de todo el proyecto, realmente el espíritu era y es, pues, generar comunidad. Un ambiente en donde celebremos a la música actual de nuestro tiempo.
para que el público pueda elegir entre la música clásica actual que más le gusta. Por ejemplo, electrónica, o tal vez a alguien que le guste más el minimalismo. A alguien le puede gustar mucho lo conceptual, o el poliestilismo, ¿no? Que es como esta hibridación entre varios estilos en una pieza, el collage. O por ejemplo, a alguien le puede gustar mucho el aleatorismo, o la música atonal, la disonancia y la experimentación, la música experimental. A alguien le puede llamar mucho más la atención, no sé, por ejemplo, el neoclasicismo o neorromanticismo. Este maratón de música contemporánea será el próximo 1 de junio y tendrá una duración de 9 horas. El público podrá optar por cualquiera de los escenarios y permanecer el tiempo que lo desee. La logística no fue fácil. Por ejemplo, si pones a unos en un auditorio o en un escenario, mientras en el escenario B, digamos, se están preparando para que en el escenario A terminen de tocar y puedan así ser sucedáneos todos los eventos, todos los intérpretes. Además buscamos en la interconexión de la programación que no hubiera 3 horas o 4 de guitarra, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un cuarteto de guitarras, luego hay un dúo de, no sé, de 2 violines, por decir una cosa, hay de repente una cosa de 2 guitarras eléctricas, hay un violín solo, tuba sola, por ejemplo. ¿Cuándo escuchamos a la tuba sola? Hay una obra, por ejemplo, para 2 marimbas que originalmente escribió Steve Reich para 2 pianos que se llama Piano Face. Entonces, es interesante, la vamos a hacer para 2 marimbas porque la marimba 1 hace algo y la marimba 2 hace exactamente lo mismo, así, ¿no? Pero después una se empieza a retrasar y entonces se hacen polifonías gracias a ese como retraso, o se empieza a adelantar. Y es muy difícil porque el otro está haciendo lo mismo que uno y uno tiene que tratar de no adelantarse o adelantarse lo que debe de ser para que funcione. Y esta experiencia de oír eso en Exteresa, con ese eco fantástico que tienen las naves, ¿no? El presbiterio y la capilla principal, debe ser fenomenal. Noticias 22, Alberto Aranda. Y además, por si esto fuera poco, además de darnos una vuelta al Exteresa Arte Actual, tenemos discos. Generosamente Alejandro Square y Ensamble Onyx nos regalan 10 producciones discográficas para las primeras personas que escriban a noticias22@canal22.org.mx. Ahí estamos viendo uno de los títulos que se podrán llevar una vez que envíen su correo. Este Flux es un discazo de Alejandro Square, él interpretando la flauta. Ahí está la invitación a que escriban en este momento. Un programa muy ecléctico. Ya fuimos de la ópera romántica mexicana con Daniel Catán, pasando por los sonidos contemporáneos, y ahora nos vamos al corazón de la colonia Morelos para bailar al ritmo de los sonideros. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, compañeros Huemantzin, Laura, Rafa. Hoy, en efecto, vamos a meternos un poquito, brevemente, al espíritu del oficio del sonidero a través de un documental y a través de la presencia de participantes importantes en él. Por cierto, el título del documental casi parece que fuera autobiográfico mío. Se titula Yo no soy guapo. No sé cómo está el asunto, pero en fin, gracias. El caso es que antes de hablar de ello, les voy a presentar a mis invitados de hoy, que son multitud, ¿sí? Originalmente eran nada más 2, pero yo insistí en que uno de ellos estuviera aquí, por lo menos para que lo conocieran. Aquí a mi izquierda, Yuri Rodríguez, que es la productora del documental. Aquí pegadito a mi derecha, Ricardo Mendoza, Duende. Y más allá, a su derecha de él, Ricardo Mendoza, Duende. Sí, no es el doppelganger, no, son fantasmas, padre e hijo. ¿Por qué están aquí los dos? Porque según me dijeron ellos mismos un poco antes de que entráramos al aire, el que inició el oficio en este ámbito de la familia fue el padre, pero el que ha manejado durante los últimos años los hilos del oficio es Ricardo hijo aquí. Vamos a entrar en materia. Yuli, bienvenida. Bienvenidos gracias. Ricardo, bienvenidos los dos Ricardos. Buenas noches. Brevemente, una parte sustancial del documental ocurre en espacios como Tepito, La Merced y un reclusorio. ¿Qué tan difícil fue para ustedes como productores el acceso y sobre todo sentirse a gusto o cómodos para filmar ahí?
Bueno, pues primero que nada, Joyce y yo nos conocimos en la maestría de cine documental. Ahí es donde, pues bueno, ella comenzó el rodaje y digamos que comenzó, ella viene de Veracruz. Entonces, digamos, su gusto por la música ha sido como lo que a ella la adentró en primer lugar ahí al mundo de los sonideros. Y pues ella tiene una vibra muy relajada, ¿no? Ella creó una muy buena relación con la gente, ¿no? Entonces... no fue muy difícil filmar realmente ahí. No fue tan difícil. Fluyó bien el rodaje. Fluyó el rodaje dentro de estas colonias que generalmente son más... aguerridas. Aguerridas. Esa es una buena palabra. Muy bien. Vamos a hablar directamente del oficio porque el documental se trata de eso. Y, ojo, no solamente del oficio mismo, de hacer el trabajo del sonidero, sino lo que tiene que ver con dinastías, aquí hay un ejemplo, con la pertenencia al grupo social, con cómo se relacionan los sonideros con la comunidad y viceversa. Ricardo, ¿cuántos años lleva haciendo sonido? Bueno, el sonido más o menos lleva como 42 años. Mi papá lo inicia y yo lo agarro a los 16 años, desde los 16 años hasta la fecha de la actualidad. Es que tengo trabajando en el sonido, entonces más o menos un aproximado como de 42 años tenemos. En total, entre los dos, y los últimos 25. 25 años. Ajá. Muy bien. Ahora, por lo que vi en el documental, me gustaría explorar un poquito más. El sonidero, ustedes, ¿pueden vivir de ese oficio? ¿O hacen otras cosas? Bueno, en la actualidad, algunos sí viven del sonido, pero, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no. Nosotros somos también comerciantes. Nos dedicamos al comercio en la vía pública y aparte nos dedicamos al sonido en fines de semana o cuando salen los eventos. Muy bien. Por cierto, omití un detalle muy importante, que es mencionar que la directora del documental es Joyce García. Julie la mencionó de pasada, pero hay que poner los puntos sobre las IES. Julie, muy brevemente, una vez que ya terminó el paso del documental Yo no soy guapo en ambulante, ¿dónde se puede informar la gente dónde más va a pasar? Porque creo que tienen un programa importante de proyecciones, ¿sí? Sí, bueno, tuvimos una, digamos, corrida en circuito alternativo en la comunidad de exhibición cinematográfica, Cedecine, y pues ahora seguimos con algunas otras proyecciones dentro del circuito de Procine, de cineclubes, y vamos a estar también durante junio en el circuito de Filmoteca de la UNAM. Y bueno, la próxima semana vamos a estar también en el Centro Cultural España y en el Transformador, que es la reinauguración de este centro cultural allá en Iztapalapa. Muy bien. Y en algún momento, gracias a la magia de la tecnología de televisión, van a aparecer por ahí los cintillos con la dirección de una página y del Facebook donde se pueden informar específicamente sobre este documental Yo no soy guapo. Ricardo, ¿cómo andamos en cuestiones de tecnología? Lo que viene en el documental es que ustedes trabajan fundamentalmente con vinilo, con acetato. ¿Sigue siendo la norma o ya de pronto meten tornamesas de compact? Bueno, trabajamos los tres formatos, el digital, el compact disc y el vinilo. Pero bueno, para nosotros entre sonideros es más bonito estar trabajando con el vinil. Es como que ya ahorita ya no las nuevas generaciones ya no pueden obtener tanto la música, es más complicado y entonces ahí es donde se ve más la trayectoria del sonido, ¿no? La música que trae es lo que representa el sonido, ¿no? Aparte también la forma de trabajar, la locución. Bien, claro, por supuesto es muy importante lo que dice el sonidero en su micrófono para echar a andar a la gente, ¿no? Así es, así. Como debe ser. En el documental vi algo fascinante, su padre hablaba mucho de esto, que es que tiene una colección monumental de vinilos que se la han querido comprar y que don Ricardo Padre lo dijo a cuadro, no la vendo y no la vendo, así de capricho. ¿Cómo cuántos son? ¿Tiene idea? Bueno, ahorita tenemos un total como de unos entre 4,000 y 5,000 discos más o menos. Eso es la envidia de cualquiera, 4,000 o 5,000 vinilos. Y por supuesto, rápidamente, los géneros básicos de música que manejan, lo fundamental en las tocadas. Bueno, lo fundamental, trabajamos lo que es la salsa, la cumbia, el son, la guaracha, lo que es el son montuno también. O sea, podría decirse de manera muy general que el trabajo del sonidero en sus comunidades es básicamente tropical. Sí, de hecho en las calles es el género tropical y algunos manejan lo que es el electrónico y el high energy. Ajá. O sea, esos son los de las nuevas generaciones, sí. Supongo. No, también viene, bueno, nosotros no lo trabajamos, pero también tenemos vinilos de música disco y música de high, pero hay otros sonidos que se dedican especialmente a lo que es el high energy,
especial porque está el caso de Polymarch, es el famoso Patrick Miller, sí. Por cierto, cuando ustedes necesiten sonido y quieran buscarlos, simplemente se acercan a esa zona, la zona de Tepito, y preguntan por el sonido duende y por los dos Ricardos Mendoza. Y ahí hacen su trato, piden qué música quieren, dónde lo van a querer. Más en la Merced. Más en la Merced que en Tepito. Más en la Merced que en Tepito. Por cierto, a propósito de eso, Yuli, ustedes mostraron, o sea, Joyce, tú, los demás involucrados, le mostraron el documental a esas comunidades donde lo filmaron, Tepito, la Merced, el Reclusorio. Pues ya hicimos una función ahí en la Plaza de la Purísima, que está ahí al ladito de la Merced. Tenemos pendiente todavía esa función con la Güera de la Merced, justamente, y en Tepito también las tenemos todavía pendientes, pero ya están gestionándose. Y esa que sí hicieron, me gustaría que me dijeras qué reacción tuvo el público, porque finalmente es la comunidad a la que ellos pertenecen, no son ajenos. ¿Cómo reaccionó el público al documental? Pues justamente hemos hecho varias funciones callejeras y funcionan súper bien. En esa función específicamente tuvimos sonidero, tocó Sonido Duende al final de la función y eso ha funcionado súper bien, pues le cae gente que es tanto, digamos, de zonas no tan barriales, pero también incluso la gente del barrio les ha gustado muchísimo, se sienten muy identificados con la película y pues también en esta cuestión de lo que habla la película, que es la lucha por la calle, ¿no? Entonces un poco también el hacer estas funciones callejeras ha sido pues esta cosa de vamos a tomar las calles también con el documental, Claro, ¿no? que es un poco la consecuencia, porque finalmente ustedes casi siempre tocan en espacios callejeros, los organizan, los apropian y ahí tocan. Y el documental, así como lo dijo Yuli, también se ha estado proyectando ahí y es una especie como de reflejo. La actividad de los sonideros en la calle, la proyección del documental en la calle. Ricardo, una pregunta que me interesó mucho cuando vi el documental, que me interesó mucho hacer. Ustedes, de entrada, ¿cómo cuántos sonideros hay en la zona? ¿Tienen idea? Bueno, en la zona, que será tan solo por colonia, ha de existir como unos 50 sonidos por colonia, nada más como para que sea una magnitud. O sea, mucho, sí. Y ahora, el oficio de sonidero, que como ya nos lo platicó, viene por lo menos desde la generación de su padre y quizá mucho antes. Ustedes como sonideros, el oficio, ¿cuentan ustedes con un respeto, con un arraigo, con una pertenencia, digamos, sólida en la comunidad? Pues sí somos reconocidos en el ambiente, pero no somos un sonido que a grandes extensiones como los demás compañeros, pero en el ambiente, bueno, al menos sí todos nos conocemos las caras, al menos. La mayoría nos conocemos las caras. Y ahorita con el documental, pues también en parte también ha tomado fuerza el sonido duende. Sí, eso es muy importante. Un oficio que quizá en otras áreas de la ciudad, en otros estratos sociales, se ha mirado con una cierta distancia y una cierta superioridad. En realidad es un oficio que, como lo pude ver con mucha claridad en el documental, tiene un arraigo enorme en esas comunidades y, por supuesto, cumple una función social, cumple una función de entretenimiento, cumple muchas funciones, de manera que les recomiendo que busquen en estas páginas donde, que ya vimos en la pantalla, donde se pueden informar dónde se va a proyectar, dónde se está proyectando, porque vale muchísimo la pena verlo. Y un asunto, por supuesto, quisimos invitar a Joyce García, la directora del documental, pero afortunadamente hay chamba, está filmando en Monterrey y eso siempre será bueno. Así pues, les recomiendo muchísimo, no dejen de ver este documental casi autobiográfico mío, Yo no soy guapo, lo dice clarísimamente el título, porque vale mucho la pena meterse en las entrañas del fenómeno y del colectivo del sonidero. Mil gracias, Yuli Rodríguez, por estar aquí, ella es la productora del documental. Don Ricardo Padre, gracias. Don Ricardo Hijo también, los dos, Ricardo Mendoza Duende, padre e hijo sonideros. Nos vamos ya y los voy a dejar con un poquito de imagen y sonido del documental Yo no soy guapo. Verdaderamente, véanlo. Compañeros, amigos, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el lunes, muchas gracias.